Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. The Manson family. Es hora de morir. Muy buenas, bienvenidos de nuevo a este podcast de A Través TVs. Y hoy tenemos algo especial. Hoy volvemos a traer a una persona que ya ha estado aquí y que nos dejó muchas dudas, mucho aprendizaje y sobre todo con ganas de volver a tratar este tema de los tatuajes, la modificación corporal extrema, que es a lo que vamos hoy, y la suspensión corporal. Hablando de tatuajes e identidad, creo que todas las personas que siguen este podcast ya saben de quién estoy hablando. Estoy hablando de Majo Murillo, que vuelve otra vez aquí para seguir y continuar en todo que dejamos pendiente, que es mucho, es mucho. Así que bienvenida de nuevo, Majo, a este programa, a esta tu casa de A Través TVs. Muchas gracias, muchas gracias. Yo de verdad estoy muy contenta de regresar. Como dices, quedaron muchos temas pendientes y bueno, espero que disfruten el programa del día de hoy. Vale, antes de empezar quiero recordar el anterior episodio donde está invitada Majo Murillo, lo podéis ver aquí en este canal. Fue el primer podcast que la verdad que tuvo bastante éxito y en el que tratábamos los tatuajes, la identidad, tatuajes y cambio social, tabús, lo transgeneracional, todo lo que tiene que ver con el placer, el dolor, la búsqueda de la felicidad, el tatuaje como resistencia, el tatuaje como armadura, como autoconcepto, como autoestima, y no solo como algo cultural o como algo de artístico, que también lo es evidentemente, pero que va más allá y que tiene que ver con la construcción de uno mismo y lo que busca para la búsqueda de la felicidad, que es lo que realmente nos mueve a los seres humanos. Y nos quedamos con el bodysuit y el blackout cuando finalizamos este programa. Entonces, vamos a empezar directamente, Majo, y mi pregunta es, el bodysuit y el blackout, que nos refrescarás la memoria un poquito de que, para la gente que no conoce esta historia, ¿qué es arte corporal? ¿Es algo más? ¿Qué impacto tiene en la sociedad? ¿Y qué impacto tienen en las personas que se lo hacen? ¿Qué nos puedes contar un poquito sobre esto, con esta visión que tienes tú? Claro, bueno, primero para refrescar en ambos conceptos, el bodysuit o el bodysuit es un traje, por decirlo de alguna manera, de tatuajes. Es el cuerpo completo, em, cuello, cara, cabeza, pies, manos, espalda, absolutamente todo el cuerpo tatuado. Puede ser un concepto coherente, completo, un bodysuit con un mismo tema, o simplemente terminarse todo el cuerpo tatuado con diferentes temáticas y diferentes artistas o estéticas. Y el blackout es tatuaje completamente negro sin ningún diseño específico, puede incluir algún diseño, pero es una zona del cuerpo cubierta de tinta negra, básicamente. Y definitivamente creo que son de las dos tendencias de tatuajes que más compromiso tienen o que más compromiso llevan a nivel personal. Un bodysuit, dependiendo de tus capacidades económicas y de tiempo y de soportar dolor también, lo puedes terminar en un año,
si de repente el artista es rápido o rápida y tienes las capacidades económicas para pagar todas las sesiones que implica hacerse un bodysuit en un año, o puede ser un proyecto de años, por ejemplo, como lo está haciendo el mío. Y el blackout, pues también siento que es un compromiso muy grande a nivel estético. A mí me gusta mucho cómo se ve. eh, Creo que en lo personal todavía no estoy lista para indagar Ujú, en lo que es el blackout, pero también para mí conlleva bastante compromiso. Tener toda una pieza negra, además, implica mucha precisión y talento, ujú, a diferencia de lo que otras personas creen. Hacer un blackout bien hecho, que se vea consistente o conciso, mejor dicho, todo liso, bien hecho, requiere de mucho talento y hay muy pocos artistas que mm, lo logran y muchos otros que están en ese camino de ujú. practicar y poder pues tener las habilidades necesarias para hacer un blackout que quede bien y que sea duradero, ¿no? Claro, porque no es como a simple vista parece, ¿no? Solo rellenar color es algo más. Me ha gustado esta parte de... es un proyecto personal, ¿no? Realmente un bodysuit o un blackout o tatuarse todo el cuerpo entero es un proyecto personal que requiere tiempo y también tengo entendido, por lo que yo he ido viendo o lo que he ido viendo en tatuajes que yo me he hecho, que también es algo orgánico, es algo que va cambiando respecto a los momentos en los que estás. No es el mismo diseño que tú originalmente, igual estás tatuándote 3 años o 2 años preparando todo el cuerpo, tal y como inicia no es como finaliza, o se va adaptando, ¿no?, a las formas de tu cuerpo, a tu pensamiento. Entonces entiendo que para eso tienes que tener mucha confianza con la persona que te está haciendo ese tatuaje corporal interno, ese bodysuit. También me gustaría que me pudieras un poco, que pudiéramos un poco charlar sobre qué implica o qué sientes tú que implica el estar tatuado a ese nivel. Cuando has dicho de no estoy preparada todavía para verme, claro, al final va más allá, es ver partes de tu cuerpo completamente negras o con algunos motivos, ¿no? O tribales o florales o no lo sé, pero básicamente grandes partes cuero, o sea, negro denso, en el que al final, pues, no te conoces, o no te ves, o no te sientes, o es lo que estás buscando. No sé, un poquito que nos puedas tratar sobre este tema del blackout y cómo ejerce esa función y sobre todo qué implica para la persona. Sí, por lo menos en lo personal pienso que es un proceso de adaptación de verse una gran parte del cuerpo completamente en negro. Em, para mí se ve muy elegante, pero he escuchado testimonios de personas en el internet, incluso personas acá en Costa Rica que conozco personalmente, que han Ujú, dicho, me encanta el blackout, me encanta, ya tienen medio brazo o un brazo completo en proceso, pero a veces verse en el espejo es chocante y definitivamente tiene un impacto también a nivel social. No es lo mismo y no significa lo mismo tener, por ejemplo, todo un brazo de colores y con motivos y con imágenes, claro, ¿verdad? claro. Con imágenes que incluso otras personas pueden reconocer y decir, ah, este personaje lo conozco, a ver un brazo completamente negro. La impresión es diferente, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente lleva todo un proceso de adaptación y como decía al inicio, también un compromiso, porque un tatuaje incompleto, una figura, etcétera, em, digamos que el tatuaje inicial, que sean solo líneas o líneas y sombra, de cierta manera se ve la figura completa o se ve la imagen, aunque no esté coloreada, por decirlo así. Sin embargo, un blackout incompleto se nota que está Mm, incompleto, claro. ¿verdad? Se nota a leguas. Claro, también dependiendo de cómo se haga, pero si el plan es hacerse todo un brazo negro y lo llevas hasta acá o hasta abajo del codo, eh, como que todavía hay esta sensación de Ujú, que hace falta, de que no está terminado. claro. Entonces también es un nivel de compromiso importante y como te decía, a nivel social y a nivel personal, el impacto no es el mismo. Ver un dibujo que ver un área completamente negra. Puede ser que no estemos todavía.
preparados o preparadas para ver ese tipo de tatuajes, ese blackout. Es incómodo ver, yo conozco personas, antes de esta entrevista he estado hablando con personas, les he puesto fotos de tatuajes corporales, blackout o bodysuit enteros, les he puesto a personajes que están muy metidos en el tema de la modificación corporal y también, que hablaremos un poquito más adelante, pero también con tatuajes íntegros de blackout. Y me da la impresión, que es lo que quiero un poco que lanzarte, que no estamos preparados para este tipo de tatu, sobre todo también por ver qué es lo que hay dentro de mí que me incomoda. O sea, me hace sentir rechazo, asco, y ponerlo en el tatuaje. Es decir, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué me pasa a mí como persona cuando veo esto que para mí no está construido como lo normal? ¿Cómo ves esta historia? Me parece un fenómeno interesantísimo en general desde la cultura del tatuaje, porque si nos vamos a hace 50 años, un tatuaje, independientemente del tamaño, independientemente de la temática, ya era chocante. Ahora hemos cambiado como sociedad y por lo menos en Costa Rica también ha sido muy interesante porque el tatuaje se ha popularizado muchísimo en los últimos 10 años. Entonces ya es normal ver una persona con tatuajes, ya no te choca. ¿Verdad? Todavía una persona tal vez con un bodysuit o con el cuello tatuado o la cara tatuada sí sigue siendo chocante, pero tatuajes en los brazos, tatuajes en las piernas, en el torso ya empezaron a hacerse normales. Em, y ahora la cultura del tatuaje entonces hace este empuje nuevamente al status quo diciendo, ¿se sienten cómodos con los tatuajes? Perfecto, les ponemos otro reto que es el blackout, que es una tendencia relativamente reciente, no está tan popularizada, todavía incluso dentro de la cultura del tatuaje es un poco tabú. Como te decía, no hay tantos tatuadores que están especializados en hacer blackout y hacerlo bien porque lleva su técnica. Entonces, para mí es este empuje al status quo, este reto, ¿verdad? A decir, em, quiero mostrar lo que incomoda. Y definitivamente Mm, de vuelta a mm, lo personal, claro. em, el tener algo que es chocante y no quererme cuestionar o que me cueste Mm, cuestionarme por qué me incomoda, de dónde viene esa incomodidad, porque tal vez ya me sentía cómoda con los tatuajes, ujú, ¿verdad? Y ya ver un tatuaje no era chocante, pero ver a alguien con todo un brazo negro, entonces ya no me parece, ¿verdad? Es demasiado extremo. mm, Y creo que eso es mucho em, inherente a la cultura del mm, tatuaje de los claro. últimos 20 años, ¿verdad? Seguir haciendo este empuje al status quo, seguir haciendo Mm, este empuje a la comodidad y ujú, poder hacerse visible y presentar otras estéticas y presentar otras formas de tatuaje, innovar mm. incluso en la forma en cómo se tatúa. Claro. Es que además es como una evolución en sí, ¿no? Porque mucha gente que tiene un blackout o un bodysuit entero, integral, sobre todo un blackout entero de cuerpo, es gente que ya previamente estaba muy tatuada, ya ha decidido no eliminar, porque siguen estando debajo los tatuajes. Es algo que ya ha pasado, pero los tatuajes están debajo de ese negro. Es volver a tatuarse encima. Yo creo que hay muy pocas personas, o entiendo que hay pocas personas, que de primeras deciden tatuarse todo el cuerpo entero con un blackout. Entonces, Correcto. una pregunta que me viene ahora, cuando tú por primera vez ves este tipo de tatuajes, el blackout entero, tú vas preparándote tus tatuajes, creando tu propio bodysuit. ¿Qué sentiste la primera vez que viste algo así? ¿Hubo rechazo? ¿Hubo acercamiento? ¿Hubo... no sé, qué sensaciones tenías respecto a ello? Me llevó a la primera vez que vi una persona muy tatuada. Sentí muchísima curiosidad y me devolvió a esa curiosidad que sentí cuando tenía 8 años y en un libro de texto teníamos como historias de personas increíbles. Me acuerdo está la historia de Amelia Earhart, que fue como la primera mujer en volar el Ujú, Atlántico, y estaba esta otra mujer que su historia era, se hizo un tatuaje, le encantó, se hizo otro, le siguió gustando y cuando se dio cuenta tenía todo el cuerpo completo y estamos hablando de que
ella se tatuó en los 80s, yo conozco esta historia en los 90s, entonces realmente no era común ver personas tatuadas en general. Esa fue una de las primeras, como de los primeros impactos y que me marcó y yo dije, esto me encanta. Cuando vi por primera vez a una persona con todo el cuerpo negro, yo dije, qué atrevido, ¿verdad? Pero atrevido en positivo. O sea, Ujú. qué increíble, qué innovador, ¿verdad? No es algo que yo personalmente me haría en el cuerpo en este momento, no digo nunca, pero, pero definitivamente Mm, lleva un nivel de compromiso claro. grandísimo. Y después pienso en este otro personaje que se llama Ephemeral Remy, o por lo menos así sale en Ujú. redes sociales, que es una persona que tenía un bodysuit anteriormente con piezas de diferentes artistas, piezas muy bien hechas, piezas muy mal hechas, y de repente empieza a hacerse blackout en todo el cuerpo y va por su tercer bodysuit. Es decir, tenía primero todos los tatuajes de colores y de diferentes diseños y demás, luego todo el cuerpo completamente negro y ahora sobre negro está empezando a tatuar. Entonces también es como innovar dentro Mm. del blackout, pero definitivamente es algo que me causa curiosidad todavía. Me gusta muchísimo verlo. Tengo, como si fueran mías, en Costa Rica hay un par de tatuadoras que ya tienen partes de blackout, un brazo completo y luego conozco también personas amigos que se están igual tapando tatuajes viejos que tal vez no estaban tan bien hechos, que para quitarlos hubieran tenido que llevar sesiones de láser o sea, simplemente no podían salvarse Mm. con un retoque o poner otra cosa encima Ujú. y optaron por el blackout. Claro. Entonces, veo como estas dos vertientes de cómo salvo un tatuaje que está mal hecho, que ya no me gusta, que no lo quiero ver, y después eh, empiezo en piel limpia de Claro. una vez con blackout, Mm. ¿verdad? Y precisamente porque se ha ido popularizando este tipo de tatuajes. Mm. Además, no es a ciencia incierta que nos llame tanto la atención el blanco y negro. Ya desde la psicología de la percepción, el blanco y el negro no solo nos atrae por estética, sino por el campo visual y cómo nuestros receptores ópticos lo llevan al cerebro. O sea, realmente el blanco y el negro es más atractivo, por así llamarlo, es más atractivo para nuestro cerebro que cualquier otra gama de colores. Entonces yo creo que también está esa parte ahí. Bueno, también yo creo, igual que quizás tú sabrás más de todo esto, porque yo pensando un poquito en lo que yo conozco del bodysuit y de las curaciones del cuerpo en el tatuaje, o sea, con los tatuajes que uno se hace, pensando en varios bodysuit enteros, en varios blackouts o las personas que se tatúan todo el cuerpo, claro, la persona que lo hace tiene que tener un control muy medido porque eso puede generar también dificultades de salud. Estás tatuando toda una parte del cuerpo entera de seguido, pintando, rellenando y al final, no sé, preparando esta entrevista, estuve investigando y ha habido bastantes casos incluso de fallecimientos de personas que se estaban intentando hacer un blackout, porque al final no es solo reinar, ¿no? Requiere una técnica. Tiene que ver algo también con el aguante del dolor, ¿no? Es porque es como una tendencia nueva y todavía no se sabe muy bien cómo funcionar. ¿Cómo ves esto? Creo que el tema principal es que el blackout, a diferencia de otro tipo de diseños, em, está rompiendo la piel consistentemente en toda una zona grande del cuerpo. Em, no es lo mismo sanar un tatuaje que es solo líneas o líneas y sombra o incluso un tatuaje full color pero que tiene espacios donde respira la piel a tatuar toda una zona seguida y básicamente hacer un trauma porque al final el tatuaje es un trauma en la piel de una zona grande, que eso también lo he visto en los blackouts. Em, es diferente sanar solo líneas que sanar todo un espacio de piel que eh, que fue tatuado. Em, y por ahí pues me pasan un par de pensamientos. Creo que un tatuaje infectado, cualquiera que este sea, es muy peligroso
Ujú, He visto testimonios en el internet de personas que han perdido brazos, piernas, precisamente por un tatuaje infectado, así como cualquier herida se puede infectar y puede llegar em, el sistema nervioso, o sea, ya situaciones extremas de infección. Entonces, creo que con el blackout hay que tener más cuidado precisamente porque son áreas más grandes que se tatúan en una sola sesión y lleva, creo que, un cuidado mucho más riguroso. De igual manera, cualquier tatuaje hay que cuidarlo con ujú, muchísima atención y muchísima rigurosidad. Es una herida abierta, que tarda un par de días en sanar, que necesita sus cuidados específicos, pero creo que con el blackout es un poco más delicado porque son áreas más grandes de piel, con menos lugares, digamos, para respirar como de piel sin ujú, tatuar. Entonces eso es más complejo a la hora de sanar. No tengo la experiencia de tener un blackout o de tener una zona del cuerpo que se haya tatuado en una sola sesión de esa manera. Pongo el ejemplo de este brazo, o sea, este brazo ujú, casi no tiene espacios donde la piel respira en ese sentido, pero fue haciéndose por sesiones, claro. entonces primero fueron líneas, luego fueron sombras, y luego fuimos como por sección, ¿verdad? Primero esta parte, luego esta otra, entonces no era una sola área grande de herida, por ponerlo de esa forma. Ujú, Pero sí, definitivamente el blackout, igual que cualquier otra herida, raspón, es necesario cuidarlo con mucha rigurosidad porque es muy fácil que se pueda infectar por un mal cuidado. ujú, Y que es algo que yo siempre recomiendo a mí, mis amigas, mi familia, personas que conozco que se han querido tatuar por primera vez, me preguntan, bueno, pero ¿y usted qué hace para cuidarlos? ¿Qué me puede recomendar? Y realmente mi recomendación siempre es pregúntele a la persona con la que usted se está tatuando qué es lo que esa persona recomienda, qué productos, qué rutina de limpieza, ¿verdad? Le recomienda la persona profesional porque al final también es muy personal. ujú. Mi forma de sanar los tatuajes es una forma que ha venido evolucionando de 10 años que llevo de estarme tatuando, prueba y error, esto me sirvió más, esto no me sirvió, esta cosa me incomoda, esta técnica no. Entonces al final también es muy personal y yo siempre prefiero devolverles la pregunta y que se la hagan a la persona que Ujú, les está tatuando, que tienen mucho más conocimiento incluso que yo puedo tener, ¿verdad? ujú. Muy bien. Una pregunta ya que vamos directos. De pasar del tatuaje, yo cuando pienso en un blackout en concreto, pienso en una persona. Pero es que esa persona no solo lleva un blackout, y entramos ahora al siguiente tema, el tema que genera mucha controversia, que es la modificación corporal y la modificación corporal extrema. Antes de hablar de estas personas y poniendo ejemplo a una en concreto, que hablaremos un poquito más sobre ella e intentaremos desgranar desde el plano emocional cómo puede sentirse o cómo puede o por dónde puede ir los tiros de estas historias, me gustaría que nos pudieras explicar brevemente o, bueno, o no tan brevemente, porque al final es un tema muy potente, qué es la modificación corporal y qué es la modificación corporal extrema. Claro, creo que la modificación corporal, como su nombre lo dice, es modificar el cuerpo de alguna u otra forma. Puede ser algo tan sencillo como hacerse un tatuaje o hacerse una perforación. eh, y en lo personal, las cirugías plásticas cuentan como modificaciones personales, Ujú, como modificaciones corporales, tal vez no dentro de la misma subcultura, pero definitivamente son modificaciones corporales, una rinoplastía, un aumento de senos, una liposucción. Que caben, digamos, dentro de la misma sombrilla grande de modificaciones. Y luego ya modificaciones corporales extremas dentro de esa subcultura del tatuaje, de perforaciones. Para mí empieza, por ejemplo, con las expansiones de oreja, em, con los microdermal, que son estas como, yo les llamo piercing, pero al final el propio nombre es microdermal, que va debajo de la piel,
Es decir, es nada más como decir un hoyito, te meten una plaquita debajo de la piel y en esa plaquita se enrosca una pieza que es lo que se ve por fuera. Y luego ya hay otras modificaciones más extremas, como la lengua bífida, es decir, partirse la lengua en dos mitades. Hay personas que se operan las orejas para hacerlas puntiagudas, como si fueran un elfo. Los tatuajes de los ojos, que realmente no es un tatuaje convencional, sino que es inyectar tinta en el blanco del ojo. Y ya luego otro peldaño más en la parte extrema, personas que se han quitado el ombligo, personas que se han quitado dedos y incluso que se han quitado nariz, orejas, se han cambiado la forma de los labios, es decir, quitándose un pedazo de labio, poniéndose implantes subdermales. Y bueno, es toda una gama y una subcultura también muy interesante, porque ya es llevar la, la estética y la corporalidad a Claro, otro nivel. claro. Antes de pasar, quiero hacer una especie de ejercicio de pensamiento, una especie de caldeamiento de pensamiento para entrar al tema que vamos a entrar, porque me gustaría que pudiéramos entrar de una manera, no solo hablándolo contigo, sino con la gente que nos está viendo en este mismo momento. Vamos a entrar en un plano complejo, que es el plano de la normalidad y el plano de la no normalidad. Entonces yo os invito a todas las personas que estáis viendo esto a entrar desde las sensaciones internas propias. ¿Qué me pasa a mí cuando veo todo esto? Sin llevarlo al plano del pensamiento de es que esto no es lo normal. Ya que la normalidad es una construcción social que está directamente proporcionada y relacionada con el momento actual en el que se vive. No es lo mismo la concepción de normalidad que se tenía en el antiguo Egipto o en la época republicana romana o en la Edad Media que la que se puede tener en el siglo XVIII, XIX o actualmente. Y luego, ¿quién dice qué es lo normal y lo no normal? Pues la gente que genera, crea y comparte pues lo que es patología, lo que no. ¿Y quiénes son los otros? Los que no somos nosotros. Y como nosotros somos más que los otros, somos lo normal. Entonces, quiero que podamos alejarnos un poco de esa construcción y entender, por un lado, voy a dividir 4 conceptos para que se queden. Vamos a dejar estos 4 conceptos en el baúl y luego cuando acabe este podcast podamos volver a cogerlos y meterlos en nuestro interior. Vamos a dejar la legalidad, que es la condición que se constituye como lo legal en un país por una carta magna, y la dejamos en una esquinita. Vamos a dejar también la legitimidad, que tiene que ver con la ética en otra esquinita, junto a la moral. ¿no? Valores, comportamientos, cuáles son los adecuados, cuáles no, en qué contexto, según una sociedad determinada. Y es decir, que los valores van unidos a una sociedad determinada que vamos a dejar también aquí, junto con la ética. Y que la ética nos dice qué comportamiento es correcto y cuál es el incorrecto. Entonces aquí, ya desnudos y desnudas de prejuicios sociales, políticos e ideológicos, sí que me gustaría que pudiéramos hablar un poco desde la emoción. Y dicho esto, vamos a este plano de la modificación corporal extrema. ¿Qué nos pasa cuando vemos a personas como The Black Alien Project? Anthony Lofredo, que es un joven, lo he apuntado aquí, un joven francés de 33 años que actualmente está residiendo en México, que también ha residido en Barcelona. Y lleva 7 años transformándose en un proyecto de alien. Tiene la lengua bífida, verde, implantes subcutáneos bajo la piel, tatuajes por todo el cuerpo, no tiene nariz, las orejas cortadas, dientes afilados, el labio superior está extirpado y creo que también tiene extirpaciones en los laterales y otra debajo de la boca. ¿Qué nos produce esto? ¿Estamos preparados para ver este tipo de modificación corporal? ¿Existe discriminación ante estas personas o ante lo desconocido? ¿Lo pasamos a códigos de yo soy normal
ellos, ¿no? ¿Cómo puedes un poco darnos luz desde este plano afectivo? ¿Qué es lo que pasa con toda esta historia tan potente? Claro. Creo que por poner el ejemplo específico del Black Alien Project, su mismo nombre lo dice, se está alienando. Por lo menos esa es mi opinión personal. Está siendo el extremo de lo otro, ¿verdad? Es completamente otra cosa, otro ser, porque ya ni siquiera se ve físicamente como, como un humano, de nuevo, entre comillas, normal, ¿no? Em, y porque he visto entrevistas que han hecho al Black Alien, porque le sigo en redes también, Ujú, me parece un proyecto sumamente fascinante. Em, Sé que es una persona, entre comillas, de nuevo normal, tiene su trabajo, se ejercita, tiene su dieta, es una persona inteligente en tanto postura política, postura social, ¿verdad? Simplemente a nivel estético, a nivel físico, ujú, decide cambiar y incluso removerse partes de su cuerpo, como son ujú, las orejas, como fue la nariz, las tiene escarcificaciones en los cachetes, que es que se quita un pedazo de piel para que cicatrice con un patrón específico, tiene expansiones en el labio, realmente es para mí el perfecto ejemplo de modificaciones corporales extremas ujú. al extremo tal que se removió, si no me equivoco, el dedo meñique y el anular Eso es. de sus manos, Ujú. ¿verdad? De una de sus manos. Tiene también otro proyecto de la otra mano, que luego hablaremos un poquito más, hablaremos también de ese tema, de qué ocurre cuando vemos amputaciones de miembros que son funcionales. ¿Mm? Exacto. Y yo lo veía o pensaba, bueno, al Black Alien le gusta entrenar, va al gimnasio con regularidad, ahora qué dificultad va a tener, perdón, para levantar pesas, por ejemplo, o hacer un push-up. ¿Se puede parar de manos con Ujú, 2 dedos de menos? ¿Cómo afecta eso su equilibrio o su capacidad de agarre de diferentes herramientas, de pesas, incluso en el día a día, ¿verdad? Eh, y me parece muy interesante. Son temas que me encantaría en algún momento preguntarle ujú, si le conozco, pero, pero sí, fue una de las primeras cosas que pensé cuando se quitó los 2 dedos. eh, bueno, este muchacho entrena, va al gimnasio, ¿cómo le va a afectar eso ahora para hacer su entrenamiento, ¿verdad? Algo como ujú, tan sencillo, y después también cómo le puede afectar en la vida diaria. Igual que con la lengua bífida, por ejemplo, cuando las personas se parten la lengua, he escuchado testimonios de personas que dicen, bueno, es que hubo palabras que tuve que volver a aprender a decir ujú, porque la dicción no es la misma. eh, ¿Verdad? O cambió mi acento, cambió la forma en cómo pronuncio esta palabra en específico, o cambió la forma en cómo como sopa, o tomo a través de una pajilla un popote, eh, ujú, ¿verdad? Entonces, son temas muy interesantes que me parece con ejemplos muy extremos como el Black Alien y otros personajes también que se han modificado tanto su rostro y su cuerpo que ya de verdad a primera vista no parecen humanos, sino que son otro personaje mm, por completo. em, para mí el objetivo de ellos es ese precisamente, dejar de parecerse ujú, a un ser humano y parecerse a esta otra cosa, a un alien o ujú. a un orco o a una calavera, Claro, por claro, ejemplo. claro. Y por lo menos, perdón, Mm, creo que es un fenómeno que he visto más común en Latinoamérica. No sé si es porque lo tengo mm, más cerca, ujú, ¿verdad? Pero por lo menos hay 3 personajes que me vienen a la mente que son latinoamericanos y realmente europeos o asiáticos o mm, incluso de África no no, mapeo tantas personas. Creo que el Black Alien es el más famoso, mm, por lo menos en este momento, y también
por la popularidad que ha tenido, ¿verdad? Otros youtubers le han Mm, llamado para eso es. entrevistas y demás. Eso es, sí, es el Black Alien, que es francés europeo. Y luego los demás son todos personajes latinoamericanos. Tenemos a Diablo Diablo Prado, Sí, tenemos al Black Skull también, tenemos Gato Moreno mismamente, que es el claro, que hablaremos también de esta persona un poquito más adelante, que es el que se dedica es un especialista de modificación corporal extrema, modificación. que es el que le está haciendo todas estas historias a Black Alien. La normalidad y la no normalidad. Antes de seguir, yo voy a hablar de mí mismo. Y últimamente, queridísima Majo, estoy más en mis resistencias que en mis recursos. ¿Qué te quiero decir con esto? Con tu sonrisa. Pues te digo que aprendo más de mí mismo con mis resistencias. Estoy aprendiendo cada vez más de mí mismo con mis resistencias que con mis recursos personales. Y creo que ponernos en... Tú has dicho que Black Alien es el extremo de la modificación corporal. Creo que donde mayor nos podemos conocer los seres humanos es en los extremos. En los extremos. ¿Qué genera el Black Alien en las personas? ¿Qué generan este tipo de modificaciones en las que las personas están cortando miembros funcionales de su cuerpo, como son dedos, ya que hemos hablado un poco de lo corporal, antes de pasar al plano emocional? Claro, yo me voy a amputar una pierna, porque mi proyecto mental, como es en el caso de Black Alien, quiere verse sin una pierna, algo así como una historia muy steampunk, ¿no? Muy cyberpunk, en la que él se imagina con una pierna como metálica y claro, eso repercute a mi vida. Yo creo que Black Allen es un tipo inteligente en el que sabe que está limitando mucho su vida. Él sabe que se quita años de vida con todo esto. Pero ¿qué nos genera a los demás? Porque a los demás nos genera miedo, asco, rechazo. ¿Qué nos está diciendo todo esto de nosotros como seres humanos, como sociedad? Todo este tipo de emociones que nos conectan directamente al rechazo. Creo que definitivamente es un reto. Es un reto a cómo nos vemos como sociedad. Habla mucho de la cultura occidental, Mm, sí, de la cultura occidental, ¿verdad? Que lleva a una persona a modificarse de manera tan extrema que no quiera parecerse, que cuando se vea al espejo no vea a un humano, ¿verdad? Que no ujú, pueda verse reflejado en los otros, por ejemplo. En ese sentido, ¿verdad? Tenemos nariz y orejas, él ya no, ¿verdad? Y creo que de nuevo es un reto a la sociedad entender que no entendemos, ujú, ¿verdad? Asumir que es lo otro, esto que denominamos no normal, porque no es la mayoría, eh, puede llegar a ser normal en tanto no necesariamente va a ser la mayoría, ¿verdad? Yo realmente no veo una tendencia tan marcada como lo veo con los tatuajes o como con el blackout de personas que se estén modificando de forma tan extrema como quitarse la nariz o las orejas, por ujú, ejemplo, ujú, pero definitivamente es un reto a vernos reflejados como sociedad en esas personas, ujú, ¿verdad? Y no querer asumir que tal vez hay cosas que están llevando a estas personas ujú, a ese tipo de ujú, modificaciones, independientemente que vaya de su experiencia de vida o que vaya ujú, por un tema cultural, por ujú, ejemplo. ujú, Y también por eso hacía la diferenciación de que la mayoría de personajes que conozco con modificaciones extremas de este tipo son latinoamericanos. Eh, Creo que también las raíces de Latinoamérica, y de nuevo, porque las tengo en casa, ujú, porque es el contexto en el que crecí, sé que las culturas nativas de América, Norteamérica, Centro y Suramérica, tenían rituales de modificación como parte de rituales de pasar a la adultez, por ejemplo. Las expansiones eran comunes acá en Latinoamérica, ujú, se han encontrado en excavaciones expansiones acá en el labio, en las orejas, eran símbolo de estatus, ujú, ¿verdad? Igual que con las escarcificaciones, igual que con las suspensiones corporales, ¿verdad? Entonces, creo que están más cerca de casa, por lo menos para mí,
y por eso también son como más populares y se han ido expandiendo un poco. Y siento que también es un volver a lo tribal, Ujú, ¿verdad? Es un poco volver a expresar con el cuerpo lo que me pasa por dentro y a nosotros como sociedad decir, ¿por qué me está enseñando lo interno en su mm, cuerpo? ujú, ¿Verdad? ¿Por qué me está enseñando esto que me incomoda, que es muy de nosotros, muy de nuestra psique, pero usted lo está poniendo en su mm, cuerpo? mm. ¿Verdad? Entonces creo que también por ahí va la Vale, incomodidad, ¿verdad? De las ya. modificaciones extremas. Y que Ujú, también es un punto que me parece fascinante, no solo el miedo, el rechazo, el evitarlo, sino también el extremo contrario, la fetichización, ujú. ¿verdad? Conectada O directamente sea, también a algo muy pasional, como es el morbo, la sensación de saber, sabemos que nos genera algo, pero también es una atracción. El morbo es una atracción y no por y el que está unido directamente al deseo. Y puede ser algo que socialmente se considere como aberrante o por parte mía o por parte de otro y a mí me provoque deseo verlo, como en este caso. Sí que me gustaría, ya que has nombrado dos cositas que son muy interesantes, es ¿qué nos dice? Como, yo quiero a ver hasta dónde puedes, desde este plano emocional, ¿qué nos dice este tipo de modificaciones tan tremendas de amputaciones, de ir más allá? También creo que dentro del proyecto de Black Alien tiene la idea de hacerse el pene, creo que quiere partirse por la mitad el prepucio para tener como un doble pene, que es algo que ya se ha visto antes también en sociedades tribales que más adelante lo nombraremos. ¿Qué nos dice como sociedad o qué aspectos nos mueve? Y luego también me gustaría que me pudieras decir también qué pensaste, qué sentiste la primera vez que viste algo tan extremo como de lo que estamos hablando. claro. Em, Creo que el mensaje a nivel social, eh, y por lo menos esto es una lectura muy personal, es un ya no podemos contener a nivel interno este malestar y lo estamos expresando hacia afuera. Ya no puedo más contener este malestar con la sociedad, con lo normal, que lo normal puede ser dañino, ¿verdad? No Ujú, necesariamente porque lo haga la gran mayoría del mundo es algo positivo, y necesito devolverlo de una u otra manera. De nuevo, esta es mi lectura personalísima de este tipo de modificaciones extremas y me veo reflejada también definitivamente con, digamos, el shock que puedo generar por tener muchísimos tatuajes, ¿verdad? O por tener el pelo de colores y, y el ver estas modificaciones, para mí, en lo personal, la primera vez que vi a una persona que se modificó las orejas, que fueron las primeras como modificaciones extremas que vi, o los implantes, por ejemplo, que van debajo de la piel, hay gente que se ha puesto como cachos en la cabeza o se ponen implantes en el brazo o en la muñeca, perdón, en el dorso de la mano. ujú, A mí me causó muchísima curiosidad, eh, y porque a mí siempre me han llamado la atención las modificaciones corporales. En algún momento creo que con todas he dicho, me encantaría intentar hacer eso, ¿verdad? Hace unos 5 años atrás yo estaba convencida que parte de mi proyecto corporal era tener la lengua bífida. Empecé a investigar un poco más y al final dije, bueno, no es para mí realmente, entonces lo descarté. Pero sí hay otras modificaciones que me gustaría intentar, más allá de simplemente el tatuaje o perforaciones, no tan extremas jamás como quitarme la nariz. ujú, Y luego también me pasa, ¿verdad? De la curiosidad paso a como preocupación, por decirlo así, ujú, porque entonces pienso, como decías antes, o sea, se están quitando partes funcionales de su cuerpo. ujú, La nariz existe
por una razón específica de filtrar el aire que entra, tiene una función biológica específica. Entonces, al quitarnos la punta de la nariz y dejarla más expuesta, afecta nuestro sistema inmune, ¿verdad? Y Claro. son preguntas que me genero que de momento Ujú, no he encontrado la respuesta porque realmente no hay ujú, investigaciones científicas a largo plazo al mm, respecto, ¿verdad? ujú, Ni creo que haya personas que en este momento, por ejemplo, no veo al Black Alien siendo voluntario eh, de una investigación científica para ver cómo ha modificado o cómo se ha modificado su sistema inmune, por ejemplo. Pero sí sé por una entrevista que vi que la forma en cómo él escucha cambió, ujú, ¿verdad? Nuestras ujú. orejas están posicionadas para que podamos escuchar de los lados hacia el frente Claro, para que se y de acepte repente, la direccionalidad del audio, es que es importantísimo. exacto. Claro, claro. Y decía que en el momento en que se quitó las orejas, empezó a escuchar mejor a las personas que hablaban detrás de él, ¿verdad? Y que fue todo, Que serán muchas a día de hoy, que serán muchas sí, las personas que hablan detrás de él. exacto. Entonces también ha sido pues, muy interesante para él el caminar por la calle y porque como sociedad estamos acostumbrados a que si estamos detrás de una persona, la persona nos está dando la espalda, no nos va a escuchar tan bien como si estuviéramos de frente. Ujú, Es muy interesante porque de repente le empieza a escuchar esos comentarios de, ¿verdad? ujú, ¿Viste qué extremo? O ujú, qué impactante o demás. ujú, Y ahora él puede escuchar mejor ujú, de nuevo a la gente que está atrás. Pero sí me lleva, digamos, a como estos dos extremos de curiosidad, de quiero preguntar cómo fue su ujú, experiencia, quiero saber, quiero conocer, ujú, y por el otro lado, la preocupación de, como te decía, o sea, en qué, cómo influye su agarre y la fuerza del agarre, por ejemplo, el no tener dos dedos de la mano, cómo va a influir el no tener una pierna o no tener de la rodilla para abajo de la pierna, ujú, por ejemplo. Em, y también como con el tema de la nariz o quitarse, por ejemplo, parte del labio. Entonces, para mí son modificaciones impactantes definitivamente, que me llaman la curiosidad, pero también al mismo tiempo me llenan de preguntas. Y estoy ujú, segura que a nivel social, pues también pasa lo mismo. Creo que ujú, inherentemente los seres humanos somos curiosos y queremos claro. encontrarle razón a todo. Claro. Oye, has nombrado, si no soy, soy muy atrevido con la pregunta, que en algún momento te habías planteado hacer alguna modificación corporal. ¿Qué es lo que te detuvo? ¿Qué es lo que realmente, o qué, si estás para ello, qué Claro. modificaciones habías pensado? ¿O qué te atraía esas modificaciones? ¿O por qué te echaste para adelante o para atrás respecto a eso? Sí, Hmm. creo que, bueno, para empezar con la que mencioné, con la lengua bífida, es algo que me encanta cómo se ve. Sin embargo, empecé a investigar un poco más porque me di cuenta que la información a la que tenía acceso era únicamente del momento y el proceso de partir la lengua. No conocía qué pasaba después, cuáles eran los cuidados, cuál es el tiempo de curación, qué se tiene que hacer para que sane bien, incluso que era algo que descubrí haciendo esta investigación de información y escuchando testimonios, em, la lengua puede volver a fusionarse. No por completo, pero sí una gran parte. Entonces, ¿para qué me voy a partir la lengua si luego se puede fusionar de nuevo y pierdo, no sé, flexibilidad en la división? Y en específico, lo que a mí en lo personal me convenció que era algo que no quería hacer, era el proceso de curación. Ujú, Es un proceso muy riguroso donde por los primeros 5 o 7 días hay que dormir de pie porque el tragar se ve imposibilitado o se complica muchísimo porque la lengua está hinchada, porque tengo puntadas en los dos lados de la lengua. eh, Uno no se puede lavar los dientes porque no hay forma que pueda escupir de vuelta, entonces la higiene bucal es completamente distinta y tiende a ser peor. Escuché el testimonio de dos personas, de nuevo son ujú. información que encontré en YouTube, en el Internet disponible, si alguien pues, decide buscarlo también, pero
esta persona decía, es que mi boca olía a muerto porque no podía lavarme los dientes, la lengua estaba muy sucia, no podía lavarme la Ujú, lengua como uno normalmente hace con el cepillo, ¿verdad? Que se la ujú, raspa porque estaba hinchada, porque estaba sensible, porque podía dañar los puntos, las puntadas. Em, y bueno, creo que el proceso de sanación era o es demasiado engorroso, demasiado delicado, muy extenso, o sea, son 2 semanas bien para que ya los puntos se cierren, para que la lengua baje la hinchazón, para que uno pueda luego poderse hacer una limpieza decente en mm, la boca y realmente es un tema con el que yo soy muy delicada, la higiene bucal, y también soy muy propensa a que se me hagan como vejigas o ujú, llagas en la boca, entonces ese fue otro tema que yo dije mejor evitarlo. Es precisamente la misma razón por la cual no tengo ujú, piercings ni en la lengua ni en los labios o en los cachetes también, que es otra modificación ujú, que me gusta, me fascina cómo se ve, pero simplemente por un tema de salud, ujú, no solo higiene, sino salud ujú, en general, descarté por completo. Me dolió mucho, tengo que admitir, fue un duelo tener mm, que decidir no hacerme la lengua bífida porque era algo que yo estaba 100% convencida que lo iba a hacer y que en algún momento lo iba a tener, pero ya después de investigar, leer un poco más, decidí que no era ya, para mí. ujú. Y creo que Des- son cosas que hay que tomar en consideración también cuando ujú, uno va a incurrir en una modificación así de extrema. ujú. Muy bien, muchas gracias. Claro. Eh, Dentro de la construcción de la normalidad y la no normalidad, los psiquiatras, los psicoterapeutas, las psicoterapeutas, tenemos como esa función de decidir quién es normal, quién no, quién está para vivir en sociedad, quién tiene un trastorno o quién no. Existe el BIID, que es el trastorno de identidad de la integración corporal. Esto viene a ser un poco como una enfermedad psiquiátrica en la que provoca al individuo la irresistible necesidad y deseo, digo bien porque se genera también una oxitocina que nos hace desear amputar partes, extremidades, siempre suelen ser manos o brazos del cuerpo. ¿No? Está unida a otras historias, pero los estudiosos de todo esto han dicho, bueno, si tienes estos indicadores, tienes este tipo de trastorno. ¿Para qué estoy empezando este inicio desde esta manera? Pues bien, yo creo que no es lo mismo quitar que poner. Estamos muy preparados y preparadas para el más y no tanto para el menos. Las operaciones estéticas que has nombrado antes es poner, soy humano y soy más humano o soy más porque estoy poniéndome más pechos, estoy poniéndome más pómulos, estoy poniéndome botox, estoy creciendo, estoy agrandando mi pene, estoy agrandando mi culo, estoy poniéndome más de lo que yo soy más. Sin embargo, no estamos tan preparados y preparadas para ese menos, para soy menos humano o soy menos porque quiero acercarme a otra cosa que no es esta. Entonces me quito. Estamos como muy acercados al poner, pero el quitar es me quito dedos, me quito brazo, me quito nariz, me quito, me quito. Entonces, ¿qué nos ocurre con esto? ¿Qué nos ocurre con esto? ¿Qué nos produce o qué nos hace tener esa necesidad de ser más en vez de ser menos y nos produce tanto rechazo cuando vemos a la gente que tiene menos, que incluso tenemos patologías para esto? El BID que he nombrado es una patología diagnosticada para este tipo de situaciones que supongo que si Black Alien iría a un psiquiatra le diría esto, que puede tener este trastorno de entre otros muchos. ¿Cómo lo ves todo esto? Sí, también es un tema que me parece muy interesante. Este trastorno, como lo mencionas, yo lo conocí estudiando, en mi carrera de psicología, cuando vimos un caso de una persona que tenía este trastorno y la necesidad que sentía era quitarse la pierna. No había ninguna razón médica o de salud por la cual realmente ameritara amputarla. Y la persona por lo que optó a hacer, porque como lo decías antes, es
una necesidad, o sea, esa persona necesitaba quitarse su pierna, lo que hizo fue llenar una bañera con hielo, meter la pierna en hielo hasta que estuviera completamente negra y no hubiera otra opción más que amputarla. A ese extremo tuvo que llegar esta persona. Claro, estamos hablando de que este caso posiblemente creo que fue como en los 70s, inicios de los Sí, 80s, sí, entonces, finales de los 70, sí, también lo he estudiado, sí. ¿verdad? Entonces, creo que específicamente el trastorno no necesariamente toca las modificaciones o el gusto por las modificaciones. Esto para mí es un tema más psíquico, Ujú, ¿verdad? Más de su estructura de pensamiento, ¿verdad? A decir, o por lo menos así lo interpreto, como el Black Alien, que si viene de una lógica estética. ujú, ¿Verdad? O sea, no, nunca he escuchado que el Black Alien diga, necesito quitarme esta pierna porque no es mía. Va más del lado de una estética steampunk, como lo mencionabas antes, o más cyberpunk, ¿verdad? De ponerme algo biónico, pero no necesariamente porque necesito quitarme esta pierna. Entonces sí, en específico, el trastorno también me parece muy interesante, pero yo lo veo más como esta necesidad de quitar porque siento que no me pertenece, porque siento que no es mío, porque este brazo, esta pierna, este dedo no me pertenece, no debería estar en mi cuerpo, mm, a decir, quiero quitarme mi pierna de carne para ponerme una mm, de metal o ponerme una biónica. Digamos, esta persona en ningún momento mm, pensaba, o por lo menos lo que recuerdo del caso, en ningún momento consideró una mm. prótesis como una solución, sino Claro, es simplemente que necesito quitarlo y Claro, punto. es que es algo también tan extremo, es algo que se sitúa tan en el extremo que tenemos que generar un diagnóstico para nosotras y nosotros como sociedad y como personas quedarnos tranquilos con nosotros mismos de que es un caso aislado, que es una enfermedad y que está en ese extremo. Y se llama así porque tiene estos indicadores. Muchas veces vemos algo, tendemos a ver todo este tipo de historias, que yo no digo que no haya trauma en que evidentemente seguro pues tendrá sus traumas y su historia o sus trastornos de personalidad o lo que sea que haya, pero no es mi misión juzgarlo si es normal o no es normal. Pero sí cuando vemos algo tan extremo, ponerlo en la esquina y decir, bueno, esto no es un síntoma, esto es una enfermedad. Y muchas veces lo que estamos viendo son síntomas de algo más profundo, que es, pues, en este caso concreto, quiero ser este tipo de persona. Claro, no cualquier médico, está el código ontológico, está la ética y la moral que la hemos dejado y que luego la recogeremos porque la necesitamos para vivir en sociedad y con nosotros mismos, pero en este diálogo entre tú y yo, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa cuando se le dice al médico, mira, quiero que me amputen una pierna? De hecho, no creo que haya muchas personas en la Tierra que acepten semejante reto. Correcto. Y creo que precisamente por eso fue que el Black Alien tuvo que viajar a México y toparse con Gato Moreno para quitarse los dedos, Ujú, porque no encontró a ningún modificador en Europa que estuviera dispuesto a hacerlo. ujú, ¿Verdad? Y contactó a Gato Moreno y Gato Moreno le dijo, claro que sí, lo hacemos, lo hicieron de manera segura, lo más, sí, lo más médicamente seguro posible ujú, que se podía hacer, ujú, pero realmente creo que en este momento existen una o dos personas en el planeta que están ujú. dispuestos A eso me a hacer refiero. este tipo de modificaciones así extremas. Ujú, Y que hay muchas personas que tal vez dicen, claro, yo quiero hacerlo, yo quiero quitarme un dedo, yo quiero quitarme una pierna, pero de que tengan los recursos necesarios para poder hacerlo de manera adecuada y segura, ya eso es ujú, otro tema por completo. ujú, Em, Conozco también otro personaje que en redes, por lo menos en YouTube, que es donde le sigo, sale como Lily Lu, ujú, que aparte de ser una persona extremadamente modificada, tiene su cara tatuada por completo en blackout, tiene escarcificaciones, se quitó uno de los dedos también. Además de todo esto, es una persona trans, ujú. entonces ya eso también es otra modificación y otra Claro. cambiar su estética y cambiar su existencia, ¿no? Claro, es importante, Entonces, sí, sí, perdona.
Es importante lo que traes, porque justo es algo que quería tratar también aquí contigo. Cuando he dicho de que estamos muy conectados con el más y muy poquito con el menos, que nos genera, el menos nos genera muchas emociones confrontadas, que van, bueno, pues en todo el ámbito de las emociones muy potentes. Pero hay algo que se ha unido tanto a códigos mentales, a ideología, a la política, como es el cambio de sexo, que aquí en este caso es una operación muy agresiva. Por ejemplo, el cambio de sexo consiste en extirpar los testículos, que es una orquitectomía, que es muy potente, una penectomía, luego crear una vagina con el tejido peniano o del colon, y eso es muy abrasivo para el cuerpo, o incluso en la transformación de una vagina para crear la vulva, lo que se llama vulvoplastia, se tiene que crear con el tejido que está detrás del ano, y o sea, es muy fuerte para el cuerpo. Sin embargo, yo creo que se ha llevado a un plano de construcción de la identidad muy unido a ideología, muy unido también a lo que la sociedad se está acercando, que lo vemos más correcto que una persona, independientemente de cuál sea su construcción de identidad, decida, como es el Black Alien o otros tantos, pues voy a quitarme partes de mi cuerpo, voy a... No, pero no es porque yo quiera ser hombre o mujer, sino porque no quiero ser un ser humano, porque quiero ser otra cosa. Entonces eso nosotros como somos en una... Somos como uno muy maniqueístas, ¿no? Bien, mal, hombre, mujer, si no, blanco, negro. Vamos a ver, elige uno de los dos, no puede ser algo que no sea un ser humano. Entonces eso nos genera mucho rechazo. ¿Cómo ves tú todo esto? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Qué unión hay con el, el género, el sexo, el trans, ahora a la hora de los tatuajes, o sea, el tatuaje de la modificación corporal? ¿Cómo aceptamos una parte del sin y otra no la aceptamos tanto? Yo sé que es un tema complejo y vamos a intentar tratarlo aquí desde ese plano emocional. Lo recalco en varios momentos porque lo que no quiero es que nos vayamos a ese código de pensamiento, de ideología, de izquierda o no, de religión, que también hay un componente religioso muy potente en todo esto, sino que nos quedemos en lo que nos mueve como seres sintientes y emocionales que somos. ¿Qué nos puedes decir un poquito de todo esto que te lanzo? Claro, para mí en lo personal es un regreso a las tradiciones tribales. Es un regreso a volver a poner en el cuerpo códigos que nos identifican, más allá de la moda, por ejemplo, que también puede ser un código estético que identifica. Creo que el pasar a lo tribal y el marcarse el cuerpo de manera permanente es eso, es un regreso a lo tribal y el poder identificarnos desde ese lugar. Es volver a poner en el cuerpo estos códigos sociales, estas inconformidades con la sociedad también, para poder reconocernos de manera más sencilla quienes estamos modificados, quienes estamos tatuados, hasta en cosas sencillas como una perforación eh, en la nariz, en la oreja, ¿verdad? Que ya son como mucho más comunes. Creo que, de nuevo, por lo menos en lo personal es eso, es un volver a las raíces tribales, que además a nivel cultural he notado que que estamos regresando. No necesariamente como la norma, no necesariamente como la mayoría de la sociedad, sino más bien como esta contracultura de resistencia, de personas subversivas que estamos buscando otros códigos, otras formas de expresarnos, otras formas de reconocernos en el otro, porque al Ujú. final, y creo que hay una como mala concepción de que el otro es este ser aislado, único, y no, realmente en lo otro o siendo este otro nos podemos reconocer muchísimos, Ujú. ¿verdad? Y yo también pues me identifico ahí en donde de una u otra manera me siento identificada con el Black Alien, me siento identificada con el Diablo Prado,
con el Black Skull, con otros personajes, ¿verdad? Que hemos mencionado, Lily Lu, Remy Ephemeral, ¿verdad? Me identifico en ellos porque veo algo en su estética y en cómo se han marcado el cuerpo que a mí me llama la atención, que yo Ujú. me veo en eso, me veo en sus cuerpos de una u otra manera. Pero bueno, volviendo como a la pregunta, creo que es eso, es un retornar a lo tribal y ponerse en el cuerpo la disconformidad que se siente con la sociedad, tal vez a manera muy inconsciente, por Ujú. decirlo de esa manera, ¿verdad? No necesariamente pasa por un proceso racional de, claro, yo me voy a quitar la nariz porque quiero incomodar a la gente que me vea, Claro, ¿verdad? no. Tal vez no pasa por ahí, pero sí definitivamente yo lo leo como eso, como vamos a hacer este empuje, y lo mencionaba Claro. lo mencionaba antes, vamos a hacer este empuje al status quo, vamos a hacer este empuje a que lo incómodo sea visible. Mm. Claro, que es incómodo, es doblemente incómodo. Ha sido incómodo para mí llegar a esta situación porque no podía hacerlo, o por lo incomodez ya directamente que es para mi cuerpo hacerlo, pero yo no estoy intentando generar en ti algo, lo que quiero es generar en mí. Pero claro, Correcto. directamente vivimos en sociedad, somos grupos, somos grupo y el grupo se mueve, entonces te voy a hacer generar algo aunque sea en el plano inconsciente. Has hablado de tribus, es un tema interesante, hay tribus ritualistas, perdón, que a día de hoy sobreviven, ¿no? Sí. No voy a entrar en el plano religioso, porque hay muchas que están unidas, hay muchas extirpaciones o amputaciones que están unidos a religión, pero no voy a ir por ese camino, sino que voy a ir por el plano más ritualista. Por ejemplo, las deformaciones craneales de Centroamérica, o los platos labiales y los cuellos anillados en África. Ujú. Sí que tiene un componente religioso, pero desde el animismo, no desde una fe monoteísta en la que somos súbditos de un Dios que nos tiene que va desde otro lado. También me acaba de venir a la cabeza, no en este estilo, pero por ejemplo los pies vendados japoneses, que es al Sí. final era algo aceptado por la sociedad y por las personas que lo hacían, y mutilaban, las muchachas japonesas mutilaban realmente y se lisiaban de por vida con este tipo de prácticas. Entonces, respecto a esto, ¿cómo lo ves? ¿Cultura? ¿Algo realmente que nos conecta con el pasado? ¿Y cómo podemos hacer para fusionarlo con el yo sintiente o el yo crítico? Hoy en día es una pregunta compleja, pero si esto fuera una receta, Majo, una receta básica de qué hacer para poderme sentir bien conmigo mismo y con los demás cuando veo estas situaciones, o qué me mueve a mí, ¿por qué me mueve a mí rechazo esto? O sea, ¿qué es lo que tengo que mirar en mí? Claro. Em, Ahí hay un punto importante y creo que sobre todo puntualmente en lo que mencionaste de los vendajes de los pies de mujeres en Japón, eh, a diferencia de estos otros rituales de los anillos en el cuello o los platos en la boca. em, y por favor, si estoy equivocada, me Mm, corregirán más adelante, pero mi entender es que los vendajes de los pies en Japón no necesariamente era un tema consensuado, sino mm, que era obligatorio, nunca se le preguntaba a la niña porque se hacía desde que eran bebés, prácticamente. eh, ¿Verdad? Nunca se les preguntó si querían o no hacerlo, simplemente ujú. se les obligó. Entonces también ahí pasa por un tema del consentimiento, Claro, ¿verdad? claro, De claro. qué mutilaciones me están obligando a hacer sin que yo esté accediendo o sin que yo tenga derecho a decir algo al respecto. Y por otro lado, cuáles Ujú. rituales estoy dispuesta a hacer porque son parte de mi tribu y a mí me llaman la atención y Claro, a mí me claro, hacen claro. sentir conectadas con mi cultura. En ese lado, digamos, de donde son consensuados Mm, y queridos, creo que es también un tema de sentir comunidad, ¿verdad? El tema, digamos, de los anillos en el cuello empieza a partir de cierta edad porque detona, digamos, la adultez de la mujer o porque es un símbolo de estatus ujú. en la sociedad o en la cultura en la que viven. Y creo que también son
rituales de paso a la adultez. Eso, Pienso, por ejemplo, me has leído en perfectamente escarcificación. eso, me has leído directamente la mente, porque iba por ahí, iba a hacerte esa pregunta del paso a la adultez. Entonces, en este tipo de sociedades tribales donde están estos ritos del paso a la adultez, ¿podemos trasladar eso del paso a las etapas de maduración del ser humano, ese desarrollo piagetista y bigotista sobre el paso de ser un infante a ser un yo adulto, a el mundo de esta modificación corporal, una especie de analogía quizás? Sí, completamente. Creo que las modificaciones corporales o tomar la decisión, por ejemplo, de hacerse un tatuaje, eh, pasa por esta madurez. eh, Creo que lleva un proceso de construcción de la persona, de construcción de la identidad, como hemos venido hablando, donde se decide conscientemente hacer este ritual, ya sea hacerse un tatuaje, un piercing, expandirse el labio, ponerse un plato en el labio inferior, ponerse anillos en el cuello o hacerse escarcificaciones o tatuarse la cara con ciertos símbolos específicos que corresponden a claves y símbolos de ciertas culturas, ¿verdad? Entonces sí, para mí es comparable y creo que es un paso, por lo menos los tatuajes yo siempre lo he visto y lo he entendido por mi experiencia personal como un paso a la independización, ¿verdad? Y un paso a la apropiación corporal, ¿verdad? De yo me estoy apropiando de mi propio, de mi cuerpo, poniéndole imágenes y símbolos que para mí son significativos. Lo mismo que hacer este tipo de rituales, ¿verdad? O sea, yo quiero continuar siendo parte de esta cultura en la que crecí y que me está recibiendo como persona adulta, por decirlo de esa manera, entonces voy a participar de este ritual en específico o voy a marcar mi cuerpo de esta manera porque para mí es símbolo de orgullo dentro de la cultura en la que me desempeño. Y pasa no solo en rituales, ¿verdad?, de culturas más Ujú, tribales, sino también en general creo que es algo que como hablábamos antes de la norma y lo que se populariza, creo que ahora también tener un tatuaje o hacerse un primer ujú, tatuaje pasa por eso. Es casi un ritual, es buscar el diseño, es buscar al tatuador o tatuadora, hablarle, ver si hicimos clic y nos llevamos bien, o de repente la mm, persona pésimo no me cayó bien, entonces no me voy a tatuar con esta persona, ¿verdad? Entonces creo que sí, definitivamente hay un tema ritualístico ujú, detrás de tatuarse, detrás de modificarse, que no necesariamente van a corresponder con un paso a la adultez, por decirlo así, pero sí, de nuevo, en lo personal, corresponden a un apropiarse del cuerpo que se habita, ¿verdad? ujú, Para marcarlo de una u otra manera con cosas que ujú, yo quiero que las personas que me ven desde afuera entiendan o lean con solo mirarme, ¿verdad? ujú. Estamos ya casi en la parte final, como siempre cuando empezamos estas charlas al final. El tiempo pasa muy rápido, somos, somos esclavos y Sí. siervos del tiempo. Entonces yo ya para finalizar, sé que ahí se me han quedado bastantes cositas todavía en la cabeza, pero finalizar, voy a ir a algo que has dicho al principio, que ahora me está resonando y que me gustaría preguntarte. Si tuvieras la oportunidad de poder entrevistar a The Black Alien Project, a esta persona, ¿qué le preguntarías o qué te gustaría saber de cómo es ser el mismo, o de su historia, o de su infancia, de su vida? ¿Qué le preguntaríais? ¿Qué harías? Eh, ¿Cómo...? Claro, bueno, me encantaría preguntarle muchísimas cosas, pero creo que lo principal que me mueve desde la curiosidad, voy a ser muy honesta, sí es desde la curiosidad, es entender en qué momento hubo para él este punto de quiebre de decir, sí, voy a pasar a la modificación extrema. He decidido que
voy a hacer este proyecto como un proyecto de vida, ¿verdad? ¿Cuál fue ese momento en donde él racionalmente se dio cuenta de eh, que eso era un proyecto que iba a empezar y a continuar por el resto Ujú, de su vida? Eh, me encantaría saber si hubo un momento así o si de repente hubo nada más un día en el que se dio cuenta, bueno, ya tengo todo el cuerpo tatuado de negro, ¿por qué no quitarme la nariz? ¿Verdad? O si hubo como mm, más racionalización de fondo, ¿verdad? Pero sí, me ujú, encantaría saber en qué momento se dio ujú, cuenta que era algo que quería hacer y que quería continuar haciendo por varios años, porque no es un proyecto que va a terminar en 1 o 2 años. O ujú, sea, le va a tomar bastante tiempo y lleva también un nivel de compromiso. Entonces, esa sería como la pregunta, mm, creo que con la que empezaría si tuviera mm, la oportunidad de entrevistarle, ujú. definitivamente. Preparando esta entrevista a gente cercana a mí que no conoce este tipo de historia, ¿no? Por el tema de la modificación corporal, o no conocía a Black Alien, les he puesto fotos de diferentes personas con modificación corporal extrema, y hay entre ellas una persona que es un íntimo amigo mío que me hizo una pregunta, y te la voy a hacer a ti. No voy a decir, porque soy así de delincuente, no voy a decir lo que yo le contesté, pero me interesa lo que tú puedas decirme. Y él me preguntó, oye, Andrés, ¿puede ser una persona como el Black Alien feliz? Qué excelente pregunta. Em, yo quiero pensar que sí, porque no es en vano que una persona se modifique el cuerpo tanto em, para no ser feliz, Ujú, ¿verdad? Creo que a él le hace feliz todas las modificaciones que hace, le emocionan, ¿verdad? Y eso es como, de nuevo, esto lo asumo porque lo he visto en redes, o sea, yo no le conozco personalmente, pero por lo que he visto en redes, por lo que he visto en entrevistas, comentarios que él mismo ha hecho, desde lo que yo leo, cada una de las modificaciones a él le emocionan. Es algo para lo que se prepara mental y físicamente, no solamente previo al momento, sino después para cuidar que sane de manera adecuada, que no vaya a tener ninguna complicación de salud. O sea, realmente implica un esfuerzo sobrehumano el tener que pasar por estas modificaciones tan extremas. eh, y yo pensaría que sí, que cada una de estas modificaciones le hacen feliz y que él es feliz con la forma en cómo se ve. Y creo que, l- y para entrar en contexto, para mí la felicidad no es una meta, es un camino. O sea, yo no hago todo esto para llegar a ser feliz en un momento único de mi vida. Yo hago todo esto porque cada una de estas experiencias a mí me hacen feliz. ujú, Entonces, respuesta corta, sí, yo creo que alguien como el ujú. Black Alien puede ser feliz. Vale. Bueno, tenemos que ya finalizar, pero antes de finalizar, investigando en la cuenta de Instagram de Black Alien, he leído una frase y quisiera finalizar con una frase de este propio personaje, que es la siguiente. Tengo una treintena de implantes de silicona para volver a ponerme toda la cara y el cráneo, con una pierna que tengo que quitar, la otra mano por hacer, llenar mis dos brazos de implantes. También mi torso, mi tibia derecha, mis dos hombros, mis dos costillas. Y no seremos muy mal en la meta a lograr. Este es mi cuerpo, no el tuyo. Te lo repito, es mi cuerpo. Es en el Instagram. Y que yo creo que si leemos un poquito debajo, en la última frase de es mi cuerpo, no el tuyo, ¿qué te pasa a ti con mi cuerpo? ¿O qué te pasa con tu cuerpo cuando ves el mío? ¿No? Es algo que está muy presente. Bueno, ya hemos hecho la hora, queridísima compañera. Entonces, muchas gracias una vez más por haber estado aquí en este podcast de A Través TVs, en el que hemos tratado el tema de la modificación corporal. No va a ser, ya te anticipo que no va a ser el último en el que vas a estar, porque nos sigue quedando un tema al aire
que tiene que ver con la suspensión corporal. ¿Qué es la suspensión corporal? Bueno, pues animo a la gente a que nos escriba, nos pregunte. Tendremos a Majo, ella ha practicado suspensión corporal, podría decirnos de primera mano. No quiero ir más allá, porque tendremos un programa más adelante, no sé si dentro de 3 o 4 meses, pero estar aquí, otra vez, es algo que ya hemos hablado entre ella y yo, y nos traerá pues, de primera mano toda esta temática. Así que muchas gracias. Esta vez sabes que a través de ves es tu casa y cuando quieres pues te puedes pasar por aquí. Muchísimas gracias, de verdad. Espero que lo hayan disfrutado y que esperen con tanta emoción como lo espero yo el tema de las suspensiones corporales. Cualquier pregunta, súper bienvenida, curiosidades, consultas, adelante. Yo con muchísimo gusto, es un tema que me apasiona, igual que estos dos temas que ya hemos tocado. Entonces, muchísimas gracias, Andrés. De verdad, yo muy, muy feliz de estar acá nuevamente. Bueno, muchas gracias y a todas las personas podéis ver este vídeo dentro de A Través TVs en las redes sociales. Aquí en la descripción también tendréis las redes sociales de Majo, así que ser felices, caminar y sobre todo ser vosotras y vosotros mismos. Muchas gracias por haber escuchado y visto en este momento.